Bien. El día de ayer comenzamos el tema de fuerzas de fricción y, bueno, pues la idea general que comentamos es que la fuerza de fricción es el resultado de que un objeto se deslice o se mueva en algún medio y que este medio, pues, eh, ejerza o presente alguna resistencia a que el objeto cambie su posición o que se mueva en alguna determinada dirección. Para el caso de superficies rugosas, cuando tenemos un objeto que se está desplazando en el suelo, en alguna mesa o en algún otro lugar, la fuerza de fricción va a tener dos regímenes, vamos a llamarlos así. Cuando el objeto está inicialmente en reposo, tenemos una fuerza que impide que ese objeto sea puesto en movimiento. A esa fuerza de fricción se le conoce como fuerza de fricción estática. Y esa fuerza de fricción estática cumple o satisface esta desigualdad. La fuerza de fricción estática será menor o igual que el módulo de la fuerza normal multiplicada por este coeficiente que se conoce como coeficiente de fricción estática, que es una cantidad adimensional. Entonces, en tanto un objeto se mantenga pegado al suelo, vamos a decirlo así, cuando se le aplica una fuerza, estamos en el caso de la desigualdad, lo cual en este gráfico está representado por este comportamiento lineal. Entre mayor sea la fuerza que uno vaya aplicando para intentar mover un objeto que está en el suelo, mayor también será la fuerza de fricción estática. Es decir, van creciendo a la par, una con la otra. Entonces, en esta primera parte tenemos la desigualdad, como pueden ver aquí. El caso B en esta figura. Pero si uno es persistente y pues quiere mover ese objeto, entonces va a seguir aplicando más fuerza y va a llegar un momento en el que esta desigualdad se convierte en igualdad. Y en ese momento estaremos en esta situación en el gráfico. Estamos alcanzando que la fuerza de fricción estática alcance un valor máximo para el cual se cumple la igualdad y entonces ya estamos a casi nada de que el objeto que estemos queriendo empujar o jalar comience a desplazarse. Ya estamos a punto de que eso suceda. Si seguimos incrementando la fuerza, entonces logramos que el objeto comience a moverse en alguna determinada dirección, bueno, dependiendo de hacia dónde está dirigida la fuerza aplicada, y la fuerza de fricción cede un poco, baja su módulo una cierta cantidad y de ahí esencialmente se mantiene constante. En esta nueva región que se está dibujando aquí o que se muestra en esta otra parte, tenemos la llamada fuerza de fricción cinética. Es decir, el suelo, en este caso, o la mesa, el escritorio, la superficie horizontal de la cual se trate, sigue ejerciendo una resistencia a que el objeto se mueva, pero ahora con un menor valor al que teníamos antes de que se comenzara a mover, justo antes de que iniciara su movimiento. Entonces aquí tenemos lo que conocemos como la región estática y tenemos la región cinética. Y eso esencialmente fue de lo que comentamos la clase pasada para este tipo de fuerza de fricción. En el caso de la fricción cinética, vemos que siempre es una igualdad. Esta fuerza de fricción cinética siempre es proporcional a la norma o el módulo de la fuerza normal, donde el coeficiente de proporcionalidad es el llamado coeficiente de fricción cinética, que también es una cantidad adimensional. ¿Preguntas o comentarios sobre esta parte?
Esa pregunta sobre todo va para aquellos que no pudieron estar la clase pasada, pero que bueno, el video de la sesión pues se subió a internet para que lo pudieran revisar. No, profe, ninguna duda. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Hola? Es que, bueno, hice una pregunta, pero creo que no me escuchó. Bueno, preguntaba que si, o sea, la diferencia entre que sea una desigualdad, por ejemplo, en el caso de la fricción estática, y sea una igualdad en el caso de la fricción cinética, es debido a la cantidad de fuerza que se le puede aplicar. Así es. Bueno, bueno, sí, en cierto sentido, a la cantidad de fuerza que se le puede aplicar, pero también a lo que se logre o no al aplicar esa fuerza. En esta parte de la gráfica, esta línea recta, lo que está sucediendo, como lo vimos en una animación en la clase pasada, es que aplicamos una fuerza, pero a pesar de que esa fuerza está siendo aplicada, no logramos que el objeto se mueva todavía. Entonces, mientras esa situación persista, estamos, digamos que en la parte de la desigualdad, o el modelo que estamos, que podríamos describir es a partir de la desigualdad. Que en esta región tenemos la desigualdad. Pero desigualdad, ahí, así. Porque a pesar de que estamos aplicando una cierta cantidad de fuerza, el objeto sigue pegado al suelo, por decirlo de algún modo. Pero no logramos moverlo todavía. Porque cada vez que aumentamos la fuerza de fricción también se incrementa, pero en dirección opuesta. Y si uno es persistente, aplica más fuerza, entonces vamos a llegar a este punto, este máximo en la gráfica, donde la fuerza de fricción ya no va a poder aumentar más, porque está alcanzado el máximo valor que puede adoptar. Y en ese punto se tiene la igualdad, es decir, la fuerza de fricción máxima incluso, que vamos a llamarla así, máxima, es exactamente igual al coeficiente de fricción estática por el valor de la fuerza normal. Solo ahí. Porque ya estamos a nada de que el objeto comience a deslizarse. Sí, profe, ya quedó claro. Gracias. ¿Sí de nada? ¿Vale? Entonces, bueno, eso es la idea, son las ideas básicas para este tipo de problemas. O sea que Y bueno, ¿sí? podríamos decir que mientras el objeto esté estático, se está aplicando una fuerza estática. Ah, pues sí. O sea que ya, Eh, mediante el suelo o la superficie sobre la cual está apoyado, aplica una fricción estática que impide que el objeto se mueva. ok, sí, profe, gracias. ¿Sí de nada? ¿Ok? Y bueno, el día de hoy entonces vamos a ver un ejercicio que, bueno, se parece mucho al ejercicio que les mostré a ustedes en el video de la sesión grabada del día viernes. Entonces, echemos un vistazo al enunciado. Dice lo siguiente. La caja que se muestra en esta imagen, que está en pantalla, se encuentra sobre un plano inclinado, donde este plano inclinado tiene un ángulo determinado. Aquí lo voy a cancelar porque, pues, tal cual no nos interesa exactamente cuánto vale esa inclinación. ¿Ok? Con respecto a la horizontal, y tiene, nótese, un coeficiente de fricción cinética. Pues eso ya es una pista para el análisis. Tenemos un coeficiente de fricción cinética con algún determinado valor que igualmente numéricamente no nos interesa por ahora. Dicho esto, nos pide determinar dos cosas. La primera, la aceleración de la caja cuando ésta se desliza hacia abajo por el plano. Y después, inciso B,
nos dice, si la caja inicialmente inicia su movimiento desde el reposo a una cierta distancia que voy a llamar D, a una distancia D desde la base, entonces esta caja está en esta posición, la cual respecto a la base de la rampa está a una distancia D. Entonces, ¿cuál será la rapidez de la caja cuando alcance el fondo del plano inclinado? Es decir, cuando se ubique en este punto. ¿Se nota el parecido que existe con el ejercicio que les mostré? Con este. Sí. La única diferencia es que en aquel momento el plano no tenía fricción. Pero ahora sí, vamos a considerar que existe fricción. Entonces, la construcción de la solución va a ser muy parecida a lo que se hizo aquí, con el agregado de que vamos a tener una fuerza de fricción que va a estar presente. Entonces, lo que vamos a hacer es seguir los mismos pasos e identificar cómo la fuerza de fricción interviene en los resultados. E incluso, en este otro problema, nos pedían determinar la velocidad con la que este bloque llegaba a este punto, es decir, al fondo de la rampa. Entonces, lo que vamos a hacer es algo similar para saber y conocer el efecto que va a tener la fuerza de fricción en la velocidad de este bloque. Bien, entonces, regresamos al enunciado. ¿Y cómo procedemos? ¿Cuál es el procedimiento, vamos a decirlo así, estándar que debemos de seguir? Sería construir nuestros diagramas para ir identificando las fuerzas. Identificar las fuerzas. Muy bien. Identificar las fuerzas y construir el diagrama de cuerpo libre. Es correcto. Eso es lo primero que se tiene que hacer en este tipo de problemas. Entonces, aquí como lo menciono, para conocer primero la aceleración con la que este bloque se va a mover o se va a deslizar sobre esa rampa, vamos a proceder exactamente como el caso sin fricción. ¿Y esto cómo es? Pues como lo han indicado. Construir el diagrama de cuerpo libre identificando todas las fuerzas que van a estar presentes. Y esto tendríamos como la primera figura. ¿Qué tenemos aquí? Vean ustedes. Tenemos la imagen del lado izquierdo de las fuerzas que están presentes. Tenemos la fuerza peso que actúa hacia abajo, porque es el planeta el que está tratando de llevar ese objeto hacia el interior de la Tierra. Entonces, por eso apunta hacia abajo. La fuerza normal, que es la que genera la propia superficie de la rampa sobre ese bloque que está colocado en la rampa. Y que, recuerden ustedes, siempre es ortogonal a la superficie. Aquí hay 90 grados entonces entre la superficie y el vector normal. Y la fuerza de fricción que se genera debido a que este bloque pues va a estar cambiando su posición a lo largo de la rampa. Entonces, debido a este hecho, aparece la fuerza de fricción que impide o que intenta impedir este cambio de posición. Por lo tanto, si sabemos que el bloque se va a deslizar hacia abajo, la fuerza de fricción tiene que apuntar hacia arriba, sobre la rampa, como está aquí mostrado en la figura. ¿Nos estaría haciendo falta alguna fuerza o consideran que son todas las que están actuando sobre ese bloque? Solo la aceleración podría ser. Pero no es una fuerza a la aceleración. Ah, sí, cierto. Sí, perdón. Entonces, ¿nos estaría haciendo falta alguna otra fuerza? ¿Habrá algún otro objeto, algún otro ente que pudiera estar interactuando con este bloque?
Pues no. Creo que no. Ok. Bueno, pues en efecto no hay ningún otro objeto o incluso alguna persona que pudiera estar ahí interactuando. O sea, son esas tres únicas fuerzas las que van a estar presentes. Y como comentamos la clase pasada, a veces estamos acostumbrados a elegir nuestro sistema de referencia de manera que el eje X coincida con la línea horizontal, con el suelo. Pero ya vimos, incluso en el ejercicio pasado, que esto no es conveniente, que lo más adecuado es modificar nuestro sistema de referencia de manera que el eje X coincida con la rampa y el eje Y sea perpendicular a la rampa. De esta manera, pues tenemos esta figura, donde podemos notar cuál va a ser la orientación de las fuerzas. Por lo tanto, aquí podemos notar que el vector normal va a coincidir con el eje Y positivo. El vector de fricción va a coincidir con el eje X negativo. Y el vector peso, en esta situación, estaría ubicándose en el cuarto cuadrante, donde por cuestiones de geometría, este ángulo que aquí se está formando con el eje Y negativo es exactamente el ángulo de inclinación del plano inclinado o de la rampa. Bien, pues ya tenemos prácticamente identificadas las fuerzas e incluso ya tenemos un buen borrador de lo que será el diagrama de cuerpo libre. Y en esta situación, ¿hacia dónde se estará presentando la aceleración? En este esquema. Hacia abajo. Ok. Bueno, El lado hacia el derecho eje, del eje X, ¿no? eje X Exacto. positivo. Exactamente. Si vemos la figura de la izquierda, que sería la situación real, el bloque presentará una aceleración que sí apunta hacia abajo. Así. Se desliza hacia abajo. Eso es cierto. Pero, digamos, viendo el problema desde fuera. Digamos, nosotros viéndolo en el suelo. Pero si nos movemos hacia el sistema de referencia que hemos construido dentro de la rampa, entonces la aceleración, ¿en qué dirección se está presentando? Hacia el eje X positivo. Exactamente, como lo mencionaron, en el eje X positivo. Entonces, bueno, todo va a depender aquí de nuestro sistema de referencia. Entonces, bueno, como vamos a elegir la figura, vamos a trabajar, perdón, la figura de la derecha, entonces queda entendido que la aceleración se va a analizar solamente en el eje X positivo. Vale, entonces, bueno, ¿queda alguna pregunta, algún comentario sobre este esquema? ¿Por qué no está la aceleración en el diagrama? Porque hablando en el sentido estricto de la palabra, el diagrama de cuerpo libre, creo que aquí lo mencionamos, así, es un esquema en el que se muestran las fuerzas que están siendo aplicadas. Ah, Solo fuerzas. sí. Hay ocasiones que ustedes van a encontrar en la literatura en las que la aceleración sí va a estar mostrada, pero mucho cuidado ahí. Se está mostrando solamente la aceleración, o a veces se suele incluir como un apoyo para que entendamos hacia qué dirección se va a mover el objeto. Pero solamente para eso. ¿De acuerdo? Entonces, en un diagrama de cuerpo libre solamente se anotan fuerzas. Y la aceleración, si se quiere incluir, se tiene que dibujar no formando parte del diagrama, para no entrar en confusión. Por ejemplo, en esta figura yo podría dibujar el vector aceleración, por ejemplo aquí. Vean, ahí está el vector aceleración, indicando que el objeto se va a mover en la dirección X positiva. El error viene cuando se hace esto. Vean, ahí estoy haciendo que el vector aceleración forme parte del diagrama de cuerpo libre.
Porque, recuerden ustedes, habíamos dicho que en un diagrama de cuerpo libre, el objeto que se está analizando se ubica en el origen. Y a partir de él se dibujan las fuerzas que están siendo aplicadas. Entonces, si uno hace esto, de manera implícita está afirmando que la aceleración es una fuerza. Y eso no es cierto. Entonces, lo más adecuado es dibujar la aceleración fuera del diagrama de cuerpo libre. Sí, también. Ok. ¿Sí, nada? Ok. Bien, entonces, ¿todos de acuerdo con que este es el diagrama de cuerpo libre para este problema? Sí, profe. Sí. Sí. Ok, vale. Algo que no se comentó es que la fuerza de fricción que aquí se está presentando es cinética. ¿Eso qué quiere decir? Que el objeto sí se va a estar moviendo. Si recordamos en el problema de la clase pasada, la fuerza de fricción era estática. Y por esa razón, en esta parte de la tabla pusimos un 0. Porque la fuerza de fricción estática impide que un objeto en alguna superficie se mueva. En este problema se trata de una fuerza de fricción cinética. Es decir, va a impedir no que el objeto se ponga en movimiento, sino que el objeto ya esté en movimiento. Lo único que va a hacer esta fuerza es irlo frenando poco a poco o afectar de alguna manera su velocidad, pero no impedir como tal que el objeto inicie el movimiento. El objeto ya está en movimiento. Bien, entonces, ¿cuál es el siguiente paso una vez que tenemos el diagrama de cuerpo libre? La tabla de fuerzas. Muy bien, la tabla en la que vamos a enlistar todas las fuerzas que están actuando, que en este caso son solamente 3. El peso, la fuerza normal y la fuerza de fricción cinética. Muy bien. Para la fuerza de fricción, para la fuerza peso, que sería la primera, ¿cuáles son sus componentes X y Y que tiene? En X tendría, la magnitud W por el seno del ángulo. Ok, Y en Y menos W por el coseno del ángulo. es correcto. Entonces, bueno, la clase de ayer vimos nuevamente, o bueno, justificamos por qué podemos trabajar estas expresiones. Entonces, recuerden ustedes, el ángulo que se está formando aquí es 270 grados más el ángulo θ. Pero utilizando identidades trigonométricas, uno puede simplificar ese coseno de 270 grados más θ o seno de 270 grados más θ como este término, o bien como este otro, menos coseno de θ. U otra forma, totalmente equivalente, que los lleva a ustedes al mismo resultado, es identificar un triángulo rectángulo. Aquí está el triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo de 90 grados. Entonces podemos ver que este lado, para este triángulo rectángulo, es el cateto opuesto. Y entonces el cateto opuesto sabemos que está relacionado con la función seno. Y en esta ocasión, por la orientación del triángulo, el cateto opuesto está sobre el eje X. ¿Vean? Sobre el eje X. Por esa razón, aquí estamos utilizando la función seno. Por otro lado, para este mismo triángulo rectángulo, podemos ver que ahora el cateto adyacente descansa sobre el eje Y negativo. Y el cateto adyacente está relacionado con la función coseno. Pero como está en el eje Y negativo, entonces ponemos aquí menos coseno de θ. Así que bueno, esta es otra manera de poder justificar por qué
pareciera que hemos intercambiado las funciones trigonométricas. Pareciera. Bien. ¿Cuál es la siguiente fuerza a considerar? Por ejemplo, en la normal. ¿Qué podemos decir acerca de ella? ¿Cuáles son sus componentes? En X es 0. En X es 0, ok. ¿Y en el eje Y? Pues su módulo. N, o su módulo. Muy bien, con signo positivo porque la fuerza apunta hacia arriba en ese eje. ¿Y la fuerza de fricción cinética? Menos, menos fuerza de fricción Menos cinética FK. en X Ok. y 0 en Y. Y 0 en Y. Ok, muy bien. Ahí está entonces. Ya tenemos la primera parte de esa tabla. Después, ¿cuál es el siguiente paso? Poner la Las aceleración. ecuaciones. O encontrar primero la aceleración, ¿no? Decir, bueno, ¿qué esperamos que suceda con este objeto a partir de la aceleración que va a experimentar? Entonces tenemos que incluir en esta tabla una nueva fila con la información de la aceleración. Y en este caso, ¿qué es lo que esperamos que suceda? ¿O qué sabemos que va a suceder? Que va a tener su Que va a desplazamiento ser en el eje X. positivo. Exacto. Que va a tener una aceleración, este bloque, en la dirección X positiva. Por lo tanto, esa última fila se llena con estos valores. En el eje X, aquí está, en el eje X, vamos a tener una aceleración con signo positivo. El signo positivo se omite por queda sobreentendido. Multiplicado por la masa. Y en el eje Y, sabemos que no va a haber movimiento. Porque el bloque solo se va a deslizar sobre la rampa. No va a ir dando saltos. Entonces, en el eje Y no esperamos ningún tipo de movimiento. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Ok? Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Es plantear las ecuaciones para cada eje. Así es, ya que tenemos esto, hay que ahora obtener las ecuaciones en cada una de las direcciones. Para el eje X, ¿cuál es la ecuación que se obtiene? W seno de teta menos FK igual a masa por aceleración. Muy bien. ¿Y para el eje Y? N menos W coseno de teta igual a 0. Correcto. Entonces tenemos esas ecuaciones que nos acaban de indicar. Listo. Bien, ya llegamos a obtener las ecuaciones. Para el eje X y para el eje Y. ¿Hasta aquí preguntas, comentarios sobre esta parte? No. No, profe. Ok, vale. Bueno, entonces ya que hemos llegado a obtener estas dos ecuaciones, pues lo que queda ahora es resolver para lo que queremos conocer, que es la aceleración con la que ese bloque va a deslizarse, o lo que es lo mismo, la aceleración con la que se va a mover a lo largo del eje X que está tendido sobre la rampa. Entonces, antes de dar este paso como tal, podemos concluir algo a partir del eje Y, ¿no? De la ecuación en el eje Y, que es que la normal es exactamente igual al módulo del peso por el coseno del ángulo teta.
Entonces, bueno, como tal el problema no nos lo pide, no nos pide determinar el valor de la fuerza normal, pero pues digamos que no nos quita nada poder concluirlo. Pero bueno, vamos a ver más adelante que el haber hecho ese despeje, el conocer el valor de la fuerza normal, va a ser bastante útil. Ahora sí, regresando al problema que nos compete, ¿cómo podemos determinar la aceleración? Podemos despejar la de la ecuación del eje X. Ok, de la ecuación en el eje X podemos despejar el valor de la aceleración. ¿Y qué resultará? Pues lo que tenemos del lado izquierdo sobre la masa, ¿no? Ok, el valor de W seno de teta menos la fricción entre el valor de la masa. Y eso es la aceleración. Entonces estaremos obteniendo algo que se tiene aquí, por ejemplo. Voy a quitar esto y ¿todos de acuerdo hasta aquí? Sí, profe. Sí. Bueno, nótese que W, bueno, se reemplazó, el módulo del peso se reemplazó por su equivalente que es mg, ¿no? Que habíamos comentado ya en su momento. Bueno, pero ahora notemos algo. La aceleración, que es el término que queremos conocer, está en términos de los datos del problema. Que recordemos, el problema nos mencionaba el valor del ángulo, la inclinación de la rampa, G, que sobra decir cuánto vale. No es necesario incluso que nos lo digan, ya sabemos cuánto vale. Pero además, vean, la aceleración está quedando en términos de la fuerza de fricción. Y el problema no nos dice nada acerca de la fricción. Es decir, no nos dice nada acerca de que la superficie de la rampa ejerce una fuerza de fricción de tantos newtons, si es el caso numérico. A lo más que nos habla es sobre el coeficiente de fricción. Pero no de la fuerza de fricción. Entonces, este resultado que tenemos aquí no es todavía el resultado correcto, porque estamos dejando a la aceleración, en términos de una incógnita. Hay que tratar de saber cuánto vale esta incógnita, expresarla en términos de valores que conozcamos. ¿Qué sabemos acerca de esta fuerza de fricción cinética? ¿No hay alguna forma de poder obtenerla? O sea, es que no sé si se puede relacionar su coeficiente y para obtener, por así llamarlo, su valor de la fuerza. Sí, la clase de ayer, por ejemplo, aquí lo tenemos. La fuerza de fricción cinética se relaciona con el módulo de la fuerza normal. Pues A podemos... través... perdón. Sí, sí, adelante. Bueno, pues conocemos el valor de la normal y también el coeficiente. Así es. Entonces, ya estamos en condiciones de hacer, digamos, de conocer cuánto vale la fuerza de fricción. Entonces, pueden notar que la fuerza de fricción cinética es igual a el coeficiente de fricción cinética por la normal. La normal ya la conocemos, así que podemos llegar a la ecuación que aquí aparece como 2. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok, vale. ¿Cuál es el siguiente paso a realizar? Llegados a este punto.
Podemos sustituir la ecuación de la fricción cinética en la ecuación de donde igual se encuentra la fricción cinética, ¿no? Creo que es en el eje X. Así es. Entonces es sustituir la ecuación 2, bueno, la que se ha nombrado como ecuación 2, en la ecuación 1. ¿Ok? Entonces, háganlo por favor, hagan esta sustitución, factoricen los términos que se tengan que factorizar y las simplificaciones que también se deban implementar. Y comenten por favor qué valor de aceleración es el que encuentran ustedes. Entonces ya es hacer esa sustitución como bien lo acaban de indicar. Creo que ya, profe. ¿Ok? ¿Qué valor de aceleración es con la que desciende esta caja? Bueno, el valor para la aceleración fue Ajá. el coeficiente de fricción cinética por la tangente de θ entre la masa para hallar la aceleración. A ver, se sustituyó esta expresión 2 aquí arriba, ¿cierto? Sí, correcto. Se sustituyó aquí. Ok, lo que no me queda claro es de dónde se obtiene la tangente. Porque FK está restando a esto que está aquí. Adelante. Según yo, Ya es profe, que yo lo que hice, por ejemplo, fue bueno, al sustituir, se podría decir que FK en mi ecuación del eje X, lo Ajá, que hice fue, pues, al sustituirlo, es una multiplicación que es FK es igual al coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal. Entonces, después, ya que tenía eso, entonces, consecutivamente, ahora sustituí la fuerza normal, que es la que encontré en mi ecuación del eje Y, la sí, sustituí en la ecuación presente, entonces pues básicamente ahora tenía como W seno de θ menos la masa por la aceleración, eso igual al coeficiente de fricción cinética por W, bueno, sí, por coseno de θ. Entonces, ajá. pues lo único que hice ya al tener toda esa ecuación fue despejar para encontrar la aceleración. Y así fue como me dio lo que anteriormente le dije, por eso se me hizo raro que ahí es una resta en vez de una división, pero a mí más bien lo tomé como una división, porque pues Ok, era más bien cómo hacer el despeje. Si gusta, le muestro mi pantalla para que pueda observar. ok, entonces voy a dejar de compartir. Profe, yo llegué a otro resultado. Ok, ¿a qué resultado se llegó? Aceleración es igual a la gravedad al cuadrado por el seno de θ por el coseno de θ menos el coeficiente de fricción sobre la masa. Ok. A ver, en ese resultado que nos acaban de indicar, una pregunta para saber si estamos en lo correcto ¿es dimensionalmente correcta? ¿Se podría verificar? Si g cuadrada por coseno, por seno, todo lo que se mencionó, ¿tiene unidades de aceleración? Mm, A ver, ¿se podría verificar? Espérame, Ok, déjeme, le pienso. vale. Ahora, el que estamos viendo en pantalla, la ecuación 3 es la fuerza de fricción cinética es igual a el coeficiente de fricción cinética por la normal. Sí, correcto. Después, la siguiente ecuación, nos pasamos a la ecuación 4, que nos dice la componente del peso menos la masa por la aceleración
es igual a la fricción, que pues ya se ocupó la ecuación 3 que se tiene arriba. Ok. Después, la fuerza normal se sustituye por el módulo del peso por el costo del ángulo teta. Ahí vamos bien. Vale. Y entonces, ya vi de dónde está el error. Está entonces el despeje para la aceleración en el eje X es incorrecto, porque no se está multiplicando. A ver, en la línea que dice, después sustituimos la ecuación 2 en la ecuación 4 para Fn. ¿Sí? ¿Seguimos esa línea? ¿Vale? Entonces, Sí, sí. ¿cómo despejamos de esa ecuación que se tiene ahí el valor de la aceleración? Notemos que en el eje, perdón, en el lado izquierdo de esa ecuación, tenemos menos max. Entonces Sí. hay que mandarlo del lado derecho con signo positivo. Ah, y ahí todo lo demás lo estaría restando, ¿no? Y entonces todo lo demás, exacto, mu k, w coseno de teta, pasaría ahora del lado izquierdo, pero restando. Ah, ya, sí, 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 ya. Es que me confundí porque como vi que estaba multiplicando el coeficiente de fricción cinética por por W coseno de teta, entonces me pensé que pues era lo contrario, que es una una división, pero ya, gracias, profe. Ok, ahora, también, si ustedes llegan, por ejemplo, si tienen dudas, como es en este caso, ¿no? Si estamos en lo correcto o no, podemos hacer rápidamente un análisis dimensional. Y si hacemos el análisis dimensional en la expresión que tenemos ahí en la frase finalmente, podemos ver que eso que está ahí no tiene unidades de aceleración. Profe, Porque, tengo una duda. ¿sí? Bueno, mejor continúe ahorita. Chance se resuelve con lo que estaba diciendo. Ok. Perdón. Entonces, en la última ecuación que se tiene, AX igual a mu k por tangente de teta entre m. Recuerden, el coeficiente de fricción es una cantidad adimensional. Así que dimensionalmente lo reemplazamos por un 1. Tangente del ángulo teta también es una cantidad adimensional. Así que en dimensiones lo reemplazamos por un 1. Y la m va a quedar como masa a la menos 1. Porque está dividiendo, ¿están de acuerdo? Dimensionalmente. Todo esto ya entrando en análisis dimensional. Entonces, en la última ecuación del lado izquierdo tendríamos masa, magnitud masa, a la menos 1. Y del lado derecho tendríamos la dimensión de aceleración, que es longitud por tiempo a la menos 2. Y ahí podemos constatar que no es dimensionalmente correcta. Entonces, bueno, pueden ahí ocupar análisis dimensional para verificar, para probar que lo que ustedes están obteniendo como un posible resultado es correcto o no. ¿Vale? Bueno, entonces, sí quedó claro aquí entonces dónde fue el error, ¿cierto? Sí, profe, Sí. muchas gracias. Vale. ¿Sí de nada? Sí, pues, según yo sería bueno, sería lo que es mg por coseno de teta Ajá. menos mk por mg coseno, no, al revés, perdón, mg coseno de seno de teta menos mk por mg coseno de teta sobre más, bueno, sobre m. Sobre M. Entonces ya factorizando nos quedaría como mk por g, no, sí, mg por g por seno menos coseno de teta, no, por seno de teta menos coseno de teta, ¿no? Porque se cancelaría la masa, bueno, Ok. no sé si estoy bien. A ver, les doy el resultado. De la sustitución de FK en donde corresponde, llegan a este valor. O sea, A es igual a esta resta entre la masa. Bien, solo lo que se hizo fue, pues, de la ecuación 1, sustituir en lo que vale FK, que es esto. Pues aquí está. Ya está sustituido. Siguiente paso que ustedes pueden realizar es
factorizar los términos comunes a ambas expresiones que se están restando, que sería mg, ¿están de acuerdo? Es el término común. Sí. Y la masa se va a cancelar, la masa en el numerador se cancela con el término de masa en el denominador. Y les queda esto. Y ahí ya sí se encuentran, ya es, digamos, dimensionalmente correcto, ¿no? Porque ya está en términos de aceleración. Así es. Lo que está entre paréntesis son puras cantidades adimensionales. Son puros números. Multiplicado por g. Y g tiene dimensiones de aceleración. Entonces, una cantidad adimensional por una cantidad que tiene dimensiones de aceleración, el resultado es una cantidad con dimensiones de aceleración, como tiene que ser para A. Sí, profe, ya vi en que me equivoqué. Creo que se factorizó una g ahí de más. No, bueno, puedo mostrar mi procedimiento. A ver, dejo de compartir. ¿Ya se ve? Se muestra la pantalla en negros todavía. Ya se ve. Ah, ok. Es que yo había llegado aquí, pero me había confundido con este signo. Ay, no sé qué hice. No puedo rayar. Bueno, espera. No, me había confundido con este signo que se ve aquí, que es un por en vez de un menos. Lo había interpretado yo como un menos. Entonces, Se acaba de... pareciera que hay ventanas superpuestas sobre la imagen porque... ahora. no, bueno, yo sigo viendo zonas No, no grises. sé. Sí, se ve como negro a la mitad. Ay, Es la ventana de Skype. ya la cerré. A ver, lo que puedo hacer es dejar de compartir y volver a compartir para... Voy. Voy. Ahora ya se ve. Se ve, bueno, si así dejamos la imagen, sí se ve en la parte de la aceleración. Ah, ok. ¿Sí se ve mi cursor? Sí. Ok. Este signito que estoy ahí como que agarrando a rayos. Lo había interpretado como un menos en vez de un por. Entonces aquí al momento de factorizar la masa, me quedaba mi coeficiente de fricción sobre masa. Entonces, pues me daba lo que tenía aquí sobre el coeficiente entre masa. Ok. Y era lo que no me daba los términos de aceleración, como usted lo indicaba. Sin embargo, como ya es como, bueno, checando las ecuaciones me di cuenta que es un signo por, y entonces pues ya ¿cómo se llama? La cancelación se hace pues bonita y ya nada más me queda todo en términos de gravedad y funciones y el coeficiente aparte. Entonces simplemente factoricé como usted la gravedad y aquí se queda el coeficiente por el coseno y ya. Ok, entonces ahí uno mismo se puso un poco al pie, ¿no? Sí, Ok, por bueno, el signo. sí, entiendo. Uno se confundió el punto que representa multiplicación Sí. por una resta. Ok, Sí. vale. Bien, entonces todo queda claro de la forma de que se operó acá. Regreso a la pizarra. Entonces ya todos convencidos con este resultado. Sí. Ok, vale. Entonces, ¿ya quedó?
esa es la aceleración con la que ese objeto se va a mover. Vean que esa aceleración no va a depender de la masa. Es más, el problema jamás nos mencionó algo sobre la masa del bloque o de la caja. Puso la M en la figura, pero como parte del enunciado jamás nos indicó la masa del bloque. Y pues como vemos aquí en el resultado, pues tiene sentido porque el término de masa algebraicamente se va a eliminar. Entonces, bueno, esto sirve también para que noten ustedes que a veces el problema nos puede dar información que no necesariamente necesitamos. Si el problema hubiera dicho la caja tiene una masa de 2 kilogramos, ok, está muy bien que lo haya dado, pero realmente para la aceleración no es un dato que vayamos a ocupar. ¿Vale? ¿Preguntas, comentarios con esta parte, jóvenes? No, profe. Vale. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta ecuación? Analizarla un poco más para tener lo siguiente. Vean. Con esta ecuación podemos obtener que la aceleración con la que un objeto se va a deslizar en presencia de fricción siempre será menor al caso sin fricción. Si tomaron nota o recuerdan el resultado que se llegó en la sesión, en el ejemplo de la sesión grabada, se concluyó que la aceleración con la que ese bloque se iba a deslizar sería A igual a G por seno del ángulo θ, que es el mismo que anoté aquí, aquí aparece. Es este. Entonces, ¿qué pueden notar? Que este término que nos habla de la fricción siempre está restando. Entonces, este término nos habla de una disminución. ¿Y esto tiene sentido? ¿Creen que sea congruente con la Sí. realidad? Que Sí. la fricción. Sí, ¿Sí? tiene sentido. Muy bien, entonces eso es lo que uno sabe o de manera intuitiva o incluso si lo ha notado, es lo que pasa. Si tenemos una situación, podemos comparar al mismo tiempo dos situaciones. Por ejemplo, dos rampas, una donde está, digamos, aceitada o enjabonada con la finalidad de que sea muy resbalosa y otra superficie que puede ser, por ejemplo, madera, que es áspera. Entonces, si dos objetos con las mismas características se dejan descender por estas dos rampas, veremos que el objeto, que la rampa enjabonada, llega más rápido a la base que el objeto que se mueve en la placa de madera. Y eso es porque en la placa de madera tenemos presente este término, que reduce la aceleración con la que el objeto se va a deslizar. Así que esta ecuación que tenemos aquí, la que está encerrada en color amarillo, perfectamente describe que podemos nosotros observar en la vida real. Y es más, vean que en la ecuación que está encerrada en amarillo, la que ustedes obtuvieron, podemos resolver sin problema el caso sin fricción. Es decir, imaginen que ustedes les piden resolver un problema con fricción. Ustedes lo analizan, lo resuelven, llegan a una ecuación para ese problema y después les dicen, inciso B, ahora resuelve el mismo problema y dame el valor de la aceleración, pero para el caso sin fricción. Entonces, hay dos maneras de actuar aquí. La primera es, resolvemos el problema nuevamente, pero sin fricción. O en el resultado al que hemos llegado, quitamos la fricción. Es decir, decimos, ok, como no hay fricción, no hay coeficiente de fricción. Entonces lo hacemos 0. Y vean, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si quitamos ese término,
recuperamos el caso sin fricción. Entonces, de esa manera ya no hay necesidad de volver a resolver el problema. Simplemente buscamos ese término que nos habla de la fricción, la hacemos cero y lo que quede es el resultado para el caso o el problema sin fricción. Bien. Seguimos entonces, si no hay ninguna otra pregunta o algún comentario o observación de su parte, con el inciso B, que está aquí abajo, nos dice o nos pedía determinar la velocidad con la que esta caja va a llegar al fondo de la rampa, sabiendo que parte del reposo y que además se encuentra a una distancia del fondo de la rampa. ¿Cómo podríamos determinar esa velocidad? Con la ecuación que usted ya nos había mencionado en el video, ¿no? Bueno, es decir, la ecuación, bueno, la fórmula velocidad como función de la posición, ya que tomando en cuenta los datos que tenemos en el problema, esa es la mejor opción. Ok, pero bueno, antes de hacer eso, a mí me surge una pregunta. ¿Por qué esa ecuación? Y entiendo, y bueno, y la respuesta que espero no tiene que ver necesariamente con que es porque los datos que tenemos. Sí, digamos, ¿cómo decirlo? ¿Cómo lo planteo? A ver, ya. ¿Qué notamos de esta aceleración? Esta aceleración que hemos obtenido para este problema es una cantidad. Ajá, sí. También es constante, ¿no? Exacto, es una cantidad 100% constante. La G está fija, vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. El ángulo, de acuerdo al problema, no nos dice que esta rampa cambie de inclinación mientras el objeto se desliza. Entonces el ángulo es constante. Y el coeficiente de fricción cinética tampoco nos dicen que cambie. Es decir, que la rampa esté formada, vamos a pensarlo de esta manera, de distintos materiales y cada uno de estos materiales con su respectivo coeficiente de fricción, ¿no? Sino que el problema lo hace entrever que la placa está hecho de un solo material y por lo tanto toda la rampa tiene el mismo valor del coeficiente. Entonces también el coeficiente es constante. Así que todo lo que está aquí en esta ecuación es constante. Por lo tanto, la aceleración será constante. Y como es constante, pueden ustedes utilizar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con esta parte? Sí, profe. Sí, profe. ¿Vale? Entonces, como sugerencia siempre, vean o verifiquen que la aceleración que están obteniendo en algún problema es constante. Si les piden determinar la velocidad a partir de esa aceleración, entonces apliquen las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si no es así, entonces habrá que buscar alguna alternativa distinta, como un proceso de integral, tal vez. Pero bueno, en este caso, pues el problema es bastante simple. La aceleración es constante, así que entonces sí, podemos ocupar alguna de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para el caso que nos comenta el problema. Que lo menciono nuevamente, es un bloque que parte del reposo en algún punto por arriba del fondo del plano inclinado y el bloque se encuentra a una distancia d. Y nos preguntan con qué velocidad llegará a esta parte de la rampa, es decir, hasta su base. Ahora sí, ¿cuál ecuación es la que habría que ocupar dado que tenemos los datos que aquí se han comentado? Velocidad inicial 0, posición inicial que podemos tomar como 0, posición final que podemos tomar como la distancia d que se recorre.
Creo que era la que decía velocidad final al cuadrado, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué esa ecuación? Pues es que nos evitábamos de trabajar con el tiempo. Exacto. Como en esa ecuación, si no me recuerdo que era la ecuación 2.17, que habíamos Sí, creo que sí era esa. tomado de uno de los libros que tenemos en Classroom. Bueno, entonces siguiendo esa numeración, la 2.17, como no tiene explícitamente el tiempo en esa función y el problema tampoco nos habla nada del término de tiempo, entonces lo más adecuado es utilizar dicha expresión, que es esta, ¿no? Es esta ecuación. Entonces, si sustituyen todos los datos que el problema nos menciona, ¿cuál es la expresión para la velocidad final que tiene este objeto cuando llega al fondo de la rampa? Pues sería velocidad final es igual a raíz Ajá. de 2 por todo lo que es aceleración, pero no me acuerdo bien cuál era. Y nada más eso por distancia, porque Ok, pues velocidad inicial ya es 0. correcto. Vale, entonces la velocidad final es eh, el cuadrado del módulo de la velocidad inicial, que es 0, porque el objeto parte del reposo, más 2 veces lo que vale la aceleración, que es toda esta cantidad, y el desplazamiento. La posición inicial la podemos tomar como 0, el punto de partida del bloque o de la caja, y la posición final, pues es en módulo igual a la distancia que recorre, que es d. Y entonces así queda la velocidad. Sí, profe, se entiende. ¿Ok? Bien, entonces, listo. Ya tenemos el valor de la velocidad. Si quieren conocer el valor numérico, pues basta con sustituir los datos numéricos que el problema les menciona. Pero al menos ya visto de esta manera, ustedes pueden calcular la velocidad para cualquier valor del ángulo que pudiera tener en esa rampa, para cualquier distancia a la cual se encuentre la caja, muy cerca del fondo de la rampa o muy alejado si se trata de una rampa muy larga, o incluso para cualquier elemento que esté, digamos, forrando o del que esté elaborado esa rampa. Puede ser madera, puede ser, no sé, una placa de vidrio, puede ser una superficie un poco más lisa, por ejemplo, hielo. Lo único que tienen que hacer, pues, es sustituir los datos del ángulo, del coeficiente de fricción, cinética y de la distancia d. De hecho, esta ecuación es similar a la que habíamos encontrado, bueno, que creo que usted había encontrado, ¿no? En el problema anterior, nomás que ahora se le agrega nada más la fricción, ¿no? Exactamente, es correcto. Aquí podemos, si comparamos con el resultado anterior, este problema, aquí está, vemos que cuando no hay fricción, la velocidad con la que se mueve o alcanza el bloque al momento de llegar al fondo de la rampa, vale esto. 2g por d, por el seno del ángulo θ. Pero cuando hay fricción, vean que aquí hay un término que resta, que quita. Entonces, ¿qué es lo que estamos aquí encontrando? Que cuando hay fricción, la velocidad de esa caja al llegar a la rampa será menor a que si se estuviera moviendo en una rampa sin fricción. Lo cual, pues, espero que estén de acuerdo conmigo, tiene todo razón de ser. Es congruente con lo que nosotros pudiéramos observar en la realidad. Cuando hay fricción y un objeto se desliza en una rampa, se mueve con una velocidad menor. En comparación así, si estuviese moviendo en una superficie, pues, lisa o con muy poca fricción, ¿no? Enjabonada o aceitada.
¿Preguntas, comentarios con esta parte, jóvenes, sobre este problema? Creo que no, profe. Ok. No, profe. Vale. Bien, entonces, para terminar, e incluso hasta dejarles también que ustedes intenten el siguiente ejercicio, se presenta este problema. Vamos a leerlo y, bueno, si van surgiendo dudas sobre qué información nos está dando el problema, lo comentan, por favor. En esta situación dice lo siguiente. En la figura que tenemos en pantalla, se sabe que el coeficiente de fricción estática entre la masa MA, que está aquí mostrada, y la mesa sobre la cual está apoyada, es de 0.4. Es una cantidad dimensional, el coeficiente de fricción estática. En tanto que el coeficiente de fricción cinética es de 0.3. Después, primera pregunta. ¿Qué valor mínimo de la masa MA impedirá que el sistema empiece a moverse? Nuevamente, ¿qué valor mínimo de A impedirá que el sistema empiece a moverse? E inciso B, ¿qué valores o valor, si fuese 1, de MA mantendrán al sistema moviéndose con rapidez constante? Inciso B, ¿qué valores de MA mantendrán al sistema moviéndose con rapidez constante? ¿Alguna pregunta sobre la información que está dando o mencionando el enunciado del problema? ¿Ambos coeficientes van hacia el mismo lado? Bueno, o sea, bueno, no sé si esa pregunta está bien planteada, pero, o sea, la fuerza de fricción siempre apuntará al mismo lado, aunque sea cinética y estática. A ver, nuevamente la pregunta. O sea, bueno, ya ve que tenemos dos tipos de coeficientes, tanto de Sí. cinética como de estática. Entonces, pues bueno, esos coeficientes se traducen en una fuerza contraria a la del vector aceleración, bueno, que todavía no sabemos hacia qué dirección va, Ajá. pero, perdón, pero suponiendo que, bueno, o sea, a ver, espérame. O sea, los coeficientes de Ajá. ambos fricciones apuntan al mismo lado, o sea, van en dirección contraria al movimiento que se espera. Bueno, los coeficientes son cantidades adimensionales, Sí, pero la fuerza de fricción, tanto cinética como estática, siempre se oponen o tienen la dirección opuesta al cambio de posición que experimenta el objeto. Si el objeto se mueve hacia la derecha, tanto la fuerza de fricción estática como la cinética apuntarán hacia la izquierda. O bien, si el objeto se mueve hacia la izquierda, cualquiera de estas dos fuerzas, la que se esté estudiando en su momento, estará dirigida hacia la derecha. Siempre se oponen a la dirección del cambio de posición, a las fuerzas de fricción. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre el contenido del problema? O sea, ahí en la parte donde dice que qué valor mínimo de MA se Ajá. refiere a qué masa debería de tener. ¿Qué valor mínimo de masa? Ah, ok.
Porque, claro, por ejemplo, este objeto MA pudiera tener una masa de 10 toneladas, o de 5, o de 100 kilogramos, o de 50. Estamos buscando el valor mínimo. O sea, de todas las posibles valores de masa que pudiera tener, vamos a quedarnos con el valor más pequeño, el valor mínimo que puede tener. Evidentemente, a partir de ese valor de masa mínima, cualquier otra masa que tenga por arriba de ese valor, pues va a mantener al sistema en reposo. Pero por ahora estamos buscando el valor mínimo. Ok, gracias. ¿Sí, nada? ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Profe, para resolver este problema, creo que se hace algo semejante a lo de ayer, ¿no? Pero no tomando como en cuenta el ángulo ahora de inclinación, sino yo creo que sería la masa, pero sin embargo, creo que se usaría la parte de la fórmula que utilizamos ayer, como que es la fricción estática máxima. Creo que se utilizaría esa y a partir de ella yo creo que estaríamos resolviendo para encontrar M, ¿no? Ya que de ahí nos guiaríamos para saber el momento en el que cambiaríamos de fuerza estática, perdón, de fricción estática a fricción cinética, ¿no? Vale, ok. Si hay en este comentario, hay gran parte de razón, porque sí, hay que analizar la fricción estática. El único detalle es que eh, el problema nos pide determinar el valor. Ok, mínimo de masa que hace que este sistema quede estático, o que quede sin movimiento. Si nosotros bajamos, o sea, por decir un número, imaginen que les da el resultado de 10 kilogramos. Si nosotros bajamos esa masa a 9.9, entonces nuestro análisis llevaría a la conclusión de que por llevar la masa de 10 a 9.9, entonces este sistema se moverá. Y es lo que no queremos. Entonces, en este problema estaríamos no utilizando solo el signo de igualdad, es decir, fuerza máxima, sino incluso ambos. Vamos a escribir las ecuaciones, o al menos vamos a ver un bosquejo de esto para que, digamos, pueda esto ayudarles a entender el problema. Primero, ¿cuál es lo que hay que hacer al inicio al analizar este tipo de problemas? ¿Qué fuerzas actúan sobre las masas? Ok. En este caso, 2. Dos masas tenemos aquí. Yo voy a dibujar las fuerzas que están actuando sobre cada masa, pero ustedes saben, tienen que hacer el diagrama de cuerpo libre de cada una por separado. Aquí nada más vamos a abordar las ideas generales que ustedes necesitan para que por cuenta suya puedan ustedes resolverlo. Vale, entonces, sobre la masa A, ¿cuáles fuerzas están actuando? La normal, La el normal, peso. ok. La normal que apunta hacia arriba. Ahí está, la normal. El peso, ok, ¿es hacia dónde apunta? Hacia abajo. Bueno, sí. Hacia abajo en el eje Y, ok. Entonces voy a poner aquí vector peso del bloque A. ¿Qué otra fuerza estarán actuando sobre el bloque A? El coeficiente de fricción estática. Ok, si vamos a analizar el inciso A, entonces hay un coeficiente de fricción estática. ¿Qué dirección tendrá ese vector? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ok. Entonces el coeficiente de fricción estática apunta hacia la izquierda. ¿Qué otra fuerza podría estar presente? O ya sería, ¿no? ok, la tensión que ejerce la cuerda sobre ese bloque, que es la que, pues tentativamente,
es la que haría que este bloque se moviese hacia la derecha. Listo. ¿Alguna otra fuerza por ahí que se nos esté olvidando incorporar? Creo que era, profe. Ok, vale, bueno, estamos en lo correcto. Son las únicas 4 fuerzas que actúan sobre el bloque A. Sobre el bloque B, Peso. Pues sería la de W, bueno, la Tierra que ejerce. ok, la fuerza que ejerce el planeta, muy bien, o el peso, La de tensión. ok, la tensión, que Y pues estaría, como no está apoyada en ninguna superficie, aquí omitimos la normal. ok, vale, eso es cierto. Aquí en el bloque B no está apoyada en alguna superficie. De hecho, vean, no está en contacto con la mesa, así que no hay fuerza normal actuando. Las únicas fuerzas que van a estar actuando sobre este bloque que está colgando es su propio peso, la fuerza peso, y la tensión en la cuerda que tira hacia arriba. Y que, si ustedes recuerdan, en el segundo problema de la sesión grabada, estas dos fuerzas son de tipo tercera ley de Newton. Así que en módulo son exactamente iguales. Bien, entonces ya tienen las fuerzas que están actuando en cada objeto. ¿Qué es lo que tienen ustedes que hacer? Bueno, ya dibujar, ya con bonito, digamos, los diagramas de cuerpo libre de cada uno de ellos, obtener las tablas de cada uno de ellos y después las ecuaciones para el movimiento de estos bloques. Y hablando del movimiento, para el problema A, ¿qué valores van a meter en esta parte de la tabla? ¿Recuerdan? Van a llegar a este punto. Van a llegar a esta parte. ¿Qué valores van a meter en estas dos celdas? Para el Pues por problema. el valor, para el Ajá, primer diagrama, que sería el primer cuerpo, ajá. yo diría que 0, ¿no? Porque pues no se está moviendo. Ok, está correcto. ¿Sí, para todos es claro esto? En inciso A, Sí. estamos buscando o queremos imponer la situación de que el sistema de los dos bloques no se está moviendo. No hay nada de movimiento. Entonces, en el eje X es 0 y en el eje Y también es 0. Tanto para el bloque A como para el bloque B. Entonces aquí también ustedes podrían escribir 0 y 0. ¿Todo claro hasta aquí? Estamos trabajándolo como para la estática, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, Todo entonces es todo para el claro. caso, para el inciso A. Ahora, viene la parte interesante para poder saber esta desigualdad. Dice, ¿qué valor mínimo de MA impedirá que el sistema empiece a moverse? Entonces, si echamos un vistazo al comportamiento de la fricción, ¿en qué región de todo este gráfico, o del gráfico de la izquierda también, podría ser, en qué gráfico estaríamos interesados entonces en analizar? El valor mínimo de la masa A que impide que el sistema comience a moverse. No sé si sea la máxima, pero es que, bueno, igual en ese punto ya se puede decir que empieza a moverse. Está a nada de que empiece a moverse. No sería, Entonces, si a no de moverse, Entonces sería entonces ese. podría ese, ¿no? La fuerza de fricción, perdón, sí, estática máxima. Entonces estaremos aquí. Que sería Ujú. el inciso C. O sea, en esta parte de la gráfica sería la situación C.
Pero ahora, les pregunto, ¿también en esta situación ocurriría el que no se mueva Sí, ¿no? en esta parte? O sea, tenemos ese, piensen esto, tenemos ese bloque en la mesa, se le conecta con ayuda de una cuerda un segundo bloque, y entonces si ese bloque, que tiene 2 kilogramos de masa, se cuelga, podría ocurrir que a pesar de la presencia de ese bloque, el sistema no se mueva. Que queda así en reposo, a pesar de que está conectada esa masa M que está colgando. Entonces, también sería válido considerar este caso, que es la situación B, donde la fuerza de fricción estática es menor que el coeficiente de fricción estática por la normal. Sí, porque en el caso B y C, en ambos todavía no hay movimiento, entonces Es ambos casos pueden ser ciertos. exacto, no hay movimiento en ambas situaciones. Pudiéramos Profe, estar, ¿sí? perdón, prosigue. Ok, pudiéramos estar, a ver, voy a quitar este punto. Pudiéramos estar justo ya cerca de este punto o ligeramente alejado. Pero estaríamos en esta región. Entonces, vean, o estamos en la parte recta o justo en el vértice. Pero en ambas situaciones, el objeto o el sistema sigue estático. Está ahí quieto. Profe, ¿Sí? pero ¿no nos dice algo la palabra mínima? O sea, bueno, Ujú. eh, es que, o sea, es que se podría, o sea, afirmar que para todas fuerzas aplicadas que sean menores, como usted le indica, al punto máximo, también entrarían dentro de ese, pues, criterio, ¿no? Pero nos pide el problema la mínima, o sea, solamente, bueno, no sé si lo estoy interpretando mal, pero no podría ser únicamente un solo valor, porque a partir de ahí, o sea, si se excede ese punto, pues ya se mueve, pero si se disminuye ese punto, pues también no se mueve. Ok. A ver, si lo vemos como intervalos, estamos queriendo conocer para la masa MA el intervalo de valores en los cuales, para los cuales, perdón, sabemos que el sistema o este conjunto de masas no se van a mover. Entonces, a ver, si ponemos ese intervalo así, que sería más infinito, porque las masas o valen cero o crecen hacia valores más grandes. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a poner un número 15, por ejemplo. 15 kilogramos. ¿Qué estaríamos diciendo aquí? ¿Cuál es el valor mínimo que puede tener? Aquí, ¿en fuerzas? No. En ese intervalo, o sea, ¿cómo lo leemos esto? MA, Que tiende de 15 kilogramos hasta infinitos 15. kilogramos. ajá, entonces es esto, ¿no? MA, si forma parte de este intervalo, MA tiene que ser mayor o igual que 15. Sí, o sea, el valor mínimo sería 15 Ajá, y pues lo que usted dijo, ¿no? y de ahí todos los valores que En querramos. adelante, más Ajá, arriba, pues, se entiende que no se va a mover. entonces, sí entiendo, o sea, y me es claro que al decir el valor mínimo, podemos pensar en la igualdad. Y no están de todo mal. Es correcto pensar en la igualdad. Porque a nivel de intervalos,
estamos considerando esta parte de los posibles valores, ¿no? Que es el valor de 15. Pero si nosotros incluimos el signo de mayor que, eso no cambia todavía el hecho de que el valor mínimo sea 15. El valor en ese intervalo sigue siendo 15 el valor en el que el intervalo sí puede tomar ese valor, pero así como algunos otros, por arriba de ese valor de 15 kilogramos. A lo que me refiero es lo siguiente. Si escriben MA igual a 15, es correcto. Pero también es igualmente válido escribirlo así. O el incluir el signo de desigualdad así, ¿estábamos diciendo algo incorrecto para el intervalo que tenemos arriba? No. Ok. Ahora, también el problema aquí, tal vez, déjenme ver el enunciado. Dice, el valor mínimo de MA que impedirá que el sistema empiece a moverse. Impedirá que empiece a moverse. Vean que si el problema se redactara de la siguiente manera, el valor mínimo que hace que el sistema empiece a moverse, creo que ahí no hay lugar a dudas que se quiere la igualdad. Porque en esa situación f sub s es máximo es igual a este valor, mu s por n. Porque estamos queriendo que el sistema esté ya a punto de moverse, de deslizarse. Pero aquí estamos impidiendo que el sistema empiece a moverse. Así que es admisible la desigualdad. No sé si eso está quedando claro. Creo que sí, profe. ¿Ok? Entonces, bueno, de esta desigualdad que aquí se está planteando, ustedes, bueno, de aquí van a obtener el valor de la masa MA que hace que este sistema permanezca ahí quieto. Entonces, esta es la desigualdad que ustedes tienen que utilizar para de ahí saber cuál es el valor mínimo de masa. Establecer una desigualdad que los conduzca a establecer también un intervalo, si lo quieren expresar de esa manera. Ahora, para terminar con el inciso B, porque ese es sobre todo el que me interesa más, que quede claro. Para el inciso B, ¿qué modificaciones harían a las fuerzas que están actuando? A la fuerza estática. Ponerle fuerza cinética. Ok, muy bien. ¿Algún otro cambio? ¿Se añade alguna fuerza o se quita alguna otra fuerza en el inciso B? Creo que no. Ok, entonces, vale, estoy de acuerdo. Son las mismas fuerzas, excepto que la fuerza de fricción ya no es estática, sino es fuerza de fricción cinética. Ahora, ustedes van a continuar el desarrollo, van a hacer lo estándar, ¿no? Lo que hemos visto, construir el diagrama de cuerpo libre, las tablas y después de ahí las ecuaciones. Pero, por ejemplo, cuando lleguen a la tabla y se topen con esta parte, ¿qué valores van a anotar aquí? Pues que ahí sí Para, vamos a poder plantear las aceleraciones, ¿no? Ok, Para la masa A sería en el eje sería X en por... el eje X. en el eje X va a haber movimiento, sí.
¿Cuánto vale la Entonces vuelvo a aceleración? ponerlo de masa por aceleración, ¿no? Ah, ok. Ajá, masa por aceleración. Y en el eje Y, pues sería 0. 0, ok. Vale. Pero aquí es donde viene el detalle importantísimo. ¿Qué les está diciendo sobre el movimiento de este sistema? Cuenta con una rapidez constante. Exacto. ¿Y eso qué significa? Si se mueve con rapidez constante. ¿Cambia la velocidad? No. Y si no cambia la velocidad, ¿Podemos utilizar las ecuaciones? no, eso se resuelve sin necesidad de ecuaciones. Es sentido común o lógica. No hay aceleración. Exacto, no hay aceleración. ¿Sí lo notan? Si se mueve con rapidez constante, quiere decir que la velocidad se mantiene siempre en la misma dirección con el mismo módulo. Por lo tanto, no hay aceleración. Entonces, aquí se va a poner otro 0. Pero noten que ese 0 tiene una interpretación distinta a lo que teníamos acá arriba o lo que tenemos aquí a un lado. No estamos diciendo con este 0 que el objeto A no se mueva. No, sí se van a mover, como ustedes lo están señalando. El objeto A se mueve hacia la derecha y el objeto B se mueve hacia abajo, pero con rapidez constante. Y entonces es por esa razón que aquí vale un 0. Hay que poner un 0. Pero no por la misma razón del 0 que está aquí en color rojo. Sí, en una es porque no existe y en otra porque pues no cambia, se mantiene constante, ¿no? Exactamente. En el eje Y es porque no hay aceleración. Porque tal cual los objetos en el objeto A no se está moviendo en esa dirección. Pero el 0 que está en el eje X tiene otra razón de ser. Es porque no hay, perdón, es porque la velocidad se mantiene constante. Pero numéricamente ambos son 0. ¿Sí queda claro? Entonces el detalle con el inciso B. Sí, profe. ¿Sí? Ok, entonces, ustedes inténtenlo. Ya sea que envíen sus intentos, lo que ustedes realicen a través del grupo de WhatsApp, o bien lo revisamos rápidamente al inicio de la siguiente clase. Pero bueno, es importante que ustedes pues lo intenten, ambos incisos. Sí, está bien. Bien, jóvenes, pues si no hay nada más por comentar, alguna otra pregunta, Profe, pues tengo sí, una duda, pero en cuestión al programa. sí, adelante. Python. Cuando usted se refiere en vectores unitarios, se refiere Ajá, a lo que vimos anteriormente, ¿no? De que el módulo de mi vector sea igual a 1, ¿no? sí. Bueno, es que como ahí en el bueno, en la captura que nos había enviado nos puso que tuvieran la misma dirección del vector A, entonces por eso me surgió esa duda, pero entonces sí se refiere a que, es decir, el total de mi módulo final del vector sea igual a 1, ¿no? Sí, lo que tiene que pasar es que el usuario tiene que a ustedes decirles cuáles son los valores de las componentes de dos vectores. Y Llámenle siempre, vector A y vector B. profe, tengo una duda rápida también a eso. Y siempre van a partir del origen, ¿verdad? Sí, Vale, o sea, simplemente el usuario va a ingresar las componentes, que como sí. en este caso, pues están partiendo del origen, van a tener las mismas componentes en los ejes, y de ahí ya vamos el usuario puede escoger qué operación obtener o muestra todas. Que muestre todas. Vale. Ok, ahora, ya alguna vez que el usuario ingresa las componentes de los dos vectores, ustedes tienen que mostrar, como en pantalla, por ejemplo, el vector unitario en la dirección del vector A y el vector unitario en la dirección del vector B. O sea, sí, que sea, por ejemplo, el vector unitario de A y el vector unitario de B, ¿verdad?
Así No es. importa si da con decimales, ¿verdad? ¿Perdón? No importa si da con decimales. No, ahí les puse en el enunciado una instrucción que pueden ustedes ocupar para decir, por ejemplo, Sí. dar los resultados con tantas cifras significativas. Si le puse con 3 decimales, ¿está bien? Sí, Ok. 2 o Profe, 3 es correcto. Sí, también si en vez de que puse que el usuario directamente pusiera las componentes de los vectores A y B, puse que el vector pusiera, digo, que el usuario pusiera las coordenadas del punto de partida y el punto de destino del vector. ¿Está bien, no? Porque pues ya ok. de ahí el programa te envía directamente bueno, más bien te da directamente ya las componentes con solo poner las coordenadas. Ok, También está bien esa también, parte, ¿no? también. Ok, sí, es una gestación de considerar qué parte del origen. Mientras que bueno, ya lo revisaré, pero si el algoritmo, el código para esa parte es correcta, no hay ningún problema. Sí, profe, solamente era eso, gracias. Ok, vale. Bien, jóvenes, bueno, si no hay nada más por alguna otra duda, nos escuchamos entonces la siguiente clase. Sí, Hasta profe, luego, Hasta profe. luego, gracias. profe. Que tengan Hasta luego. excelente día. Hasta luego.